Bueno, Dios le bendiga familia. Gloria al Señor. Espero que todos se encuentren bienísimo. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor que está aquí en el libro de Job, en el capítulo 5. Ustedes saben que Job es un libro muy particular porque es la historia del hombre que pasó por un proceso bastante difícil. Ayer mismo que estaba predicando en una de las veredas de por acá, ahí estamos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y estaba yo describiéndoles un poquito la situación de Job, porque a veces uno pasa de una manera muy superficial. Yo les hablaba acerca de la enfermedad de Job. La enfermedad de Job era tan cruel que le angustiaba porque él no era solo el dolor, sino el ardor, la picazón en su cuerpo, era como algo bastante desesperante. Es un tipo de enfermedad muy ignominiosa, pero también que puede alterar mucho el estado de ánimo por, por la angustia. Le picaba todo el cuerpo, tenía que rascarse con cáscaras y se echaba ceniza y tenía que ser una situación bastante horrible, tanto que cuando llegaron sus amigos se sentaron con él y le vieron así, duraron 7 días sin decir una palabra. Es una cosa, pero aterradora, ¿no? Que llegaran los hijos, los amigos ahí, dice que los 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Imagínense cómo había degradado la enfermedad la figura de Job, que sus amigos no podían reconocerlo. Lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Qué tremendo, qué tremendo la experiencia de encontrarse uno con su amigo en una condición de esas. Debe ser bastante también doloroso para aquel que ama ver a alguien que uno quiere, alguien por lo que uno siente algo especial, y verlo en una situación de esas tiene que ser algo bastante duro, muy duro. Pero aquí entre nosotros, entre la familia, pensando en todo esto, quería compartirles una de las palabras de Elifaz. El versículo 17 del capítulo 5 dice: aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. A veces es difícil pensar que uno sea bienaventurado y dichoso cuando está pasando esas situaciones que Job estaba pasando. ¿Cómo creer que uno es bendecido? ¿Cómo creer, cómo confiar en que uno está bajo la protección de Dios, bajo la bendición de Dios,
cuando le están pasando cosas tan desastrosas. Perder todos sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud. Y quedar en un estado tan tremendo y aún así Elifaz le está diciendo, oye Job, tú sigues siendo un hombre bienaventurado, tú sigues siendo un hombre bendecido, a pesar de todas estas cosas que te están pasando, porque Dios es el que está haciendo la obra en ti, Él es el que tiene el poder. Y después le empieza a dar unas palabras que si uno reflexiona muy detenidamente se da cuenta que todas estas cosas se manifestaron en la vida de Job. Se hicieron una realidad, es como si Elifaz le hubiera profetizado. El Señor le dice por medio de Elifaz, que es lo que yo creo, en 6 tribulaciones te librará. En 6 tribulaciones te librará. Y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre, ¿cómo no iba a haber hambre si había perdido todo? Sus cultivos, sus ovejas, sus ganados, todo. Pero le está diciendo, en el hambre el Señor te salvará de la muerte y del poder de la espada de la guerra. ¿Cuánta gente no se habrá sentado a criticar la condición de Job? Muchos mismos amigos, uy, qué pecado habrá cometido para que le haya pasado todo esto. Y aún así Elifaz le dice, del azote de la lengua serás encubierto. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás de las fieras del campo. Aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Tú sigues siendo un hombre bendecido y Dios va a hacer esta obra contigo. ¿Cómo creer y confiar? Pero sabemos que Job se mantuvo. Pero estas son unas palabras tremendas. Sabrás que hay paz en tu casa, en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Qué tremendo. Así mismo echarás de ver que tu descendencia es mucha. ¿Y cómo creerlo si se me murieron los hijos? Pero sabemos lo que pasó después. Pero me sorprende el versículo 26. Él le dice, vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Pero me llama la atención este versículo 26. ¿Por qué? Porque es una declaración de que esa enfermedad no te va a matar. Cree mejor que tú vas a llegar a la vejez. Cree mejor y confía en lo que te estoy diciendo. Dios te va a recoger en su tiempo. Esta enfermedad y esto que tú estás viviendo no te va a matar. Profundo, ¿cierto? Lo que estás pasando, lo que estás viviendo no te va a matar. Porque tú tienes la bienaventuranza de que Dios está contigo. Quería compartir esto con ustedes, familia, para que reflexionen, porque pues no puedo saber qué están pasando, qué están viviendo todos. Pero lo que sea que estén viviendo en esta hora es parte del proceso. Usted es un bienaventurado. Ninguna de las cosas que usted está viviendo en este momento lo va a destruir, porque Dios está con usted. Usted es un bienaventurado. Que Dios les bendiga mucho y les amo en el amor de Dios.